Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 35 años de experiencia, perteneciente al grupo Acciona. Hola a todos, mi nombre es Marta Vila y soy especialista de producto en Bestinver. En este episodio de Valor con B contamos con dos miembros de nuestro equipo de inversión, Raquel Martínez Nistal y Javier de la Cruz Ballesteros, ambos analistas de Bestinver Megatendencias. Hola a los dos, muchas gracias por venir, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marta? Hola Marta, gracias a ti. Raquel y Javier trabajan con Jaime Ramos, el gestor del fondo, y aunque ya hemos hablado varias veces de Bestinver Megatendencias, quizá es interesante recordar su enfoque. Bestinver Megatendencias invierte principalmente en tres megatendencias, que son 1. La mejora de calidad de vida, 2. La digitalización y automatización y, por último, la descarbonización de la economía. Hoy queríamos hablar de dos tendencias y ejemplos de inversión. Una dentro de la megatendencia de mejora de la calidad de vida y otra dentro de la megatendencia de descarbonización de la economía. Así que, Raquel, ¿nos puedes recordar en qué consiste la megatendencia de mejora de la calidad de vida? Claro, Marta. Pues esta megatendencia engloba compañías cuya estrategia o productos consideramos que contribuirán a mejorar la calidad de vida de los individuos. Y, por tanto, aquí se encuentran empresas expuestas a distintos sectores, como puede ser el sector de la salud, alimentación, ocio, financiero, etc. Y hoy nos traes un ejemplo de una posición en la parte de salud, pero salud animal, ¿verdad? Eso es. Cuando hablamos de salud, dentro de la megatendencia de calidad de vida, aquí englobamos tanto la salud humana como la salud animal. Y hasta hace unos meses nunca habíamos tenido exposición en el fondo a la parte de salud animal. Así que hoy quería hablar precisamente del enorme potencial que ofrece el mercado farmacéutico animal, el cual pues hemos canalizado a través de nuestra inversión en Zoetis. Vale, explícanos primero, si te parece bien, cuáles son las principales características de la industria farmacéutica animal. Claro, la industria farmacéutica animal se divide en dos grandes segmentos. Por una parte tenemos los animales de compañía, pues perros, gatos, caballos, etc. Y por otro lado los animales de ganadería. En nuestra opinión, el primero tiene unos fundamentales más atractivos debido a su mayor resiliencia en los periodos de crisis. Por ejemplo, en la crisis del 2008, en esos años 2008-2009, este segmento no solo no cayó, sino que creció un 2 y un 4% respectivamente. Y por otro lado, nos gusta este segmento por las mayores perspectivas de crecimiento a largo plazo. Para que te hagas una idea, según nuestras estimaciones, el segmento de animales de compañía crecerá a tasas entre el 6 y el 8% en los próximos años, frente a un 2-3% que crece el segmento de animales de ganadería. Este mayor potencial se apoya en importantes cambios sociológicos que han ido ocurriendo en las familias en los últimos años. Y pongo un ejemplo que muchos de nuestros oyentes ya habrán percibido en la actualidad. Existen numerosos estudios que demuestran que el papel de las mascotas dentro de las familias es en la actualidad mucho más relevante que en décadas anteriores. Hoy en día los animales de compañía han pasado a ser un miembro más de la familia y esto es especialmente acusado en las generaciones más jóvenes, donde este vínculo con los animales es mucho mayor que hace unas décadas. Bueno, es que yo creo que conozco ya más gente con perros que con hijos. Totalmente, Marta, es que es así. Para que os hagáis una idea, a través de datos del sector, hemos visto que desde la pandemia del COVID se ha producido un fuerte incremento de la adopción de mascotas a nivel global y en torno a un 40 o un 50% de estos nuevos dueños son estas generaciones más jóvenes, son millennials, generación Z principalmente. Y estos jóvenes tienen además una mayor predisposición a destinar más presupuesto familiar para la salud y bienestar de las mascotas que en las generaciones anteriores, que al final lo que crea esto es como un interesante círculo virtuoso en el sector. Es decir, el mayor gasto en medicina preventiva y vacunas ha hecho que se alargue la esperanza de vida de las mascotas. Y gracias a ello se ha aumentado el espectro de investigación en nuevas terapias y en medicalización animal, ya que al vivir más años estos animales también padecen más enfermedades que muchas veces están asociadas a la vejez. Nosotros creemos que estos nuevos hábitos entre las nuevas generaciones son totalmente estructurales, es decir, han llegado para quedarse y además asientan las bases de un fuerte crecimiento de este sector para los próximos años. ¿Existe mucha diferencia entre la industria farmacéutica animal y la humana, más allá del consumidor final, entonces? Así es, y además creo que es importante resaltar algunas de estas diferencias en el funcionamiento de la industria farmacéutica animal respecto a la humana, que además son una parte importante del atractivo del sector animal para nosotros. En primer lugar,
el tiempo necesario para desarrollar un medicamento es más corto y su coste es mucho menor en la industria farmacéutica animal. En segundo lugar, la presencia de genéricos es más reducida, ya que este mercado no cuenta con una figura pública que soporte parte del coste de los medicamentos, como es el caso de la seguridad social en la industria farmacéutica humana, ¿no? Además, el descuento que ofrecen los genéricos frente a los medicamentos, digamos, marquistas o no genéricos es muy reducido. Y finalmente hay que destacar que la industria farmacéutica animal, como es lógico, está décadas por detrás de la industria farmacéutica humana, desde el punto de vista de investigación y de desarrollo de fármacos. Y esto hace que la investigación en avances en enfermedades humanas, como pueden ser enfermedades oncológicas, enfermedades renales o cardiovasculares, que cada vez están más presentes en estos animales, estén todavía en estados muy iniciales de investigación en el sector animal. Así que todo esto le da al sector un mayor atractivo futuro porque en muchos casos la ciencia que existe para los humanos puede ayudar a dar soluciones con aplicación a los animales. Y bueno, estas diferencias o características que comentaba han hecho que el sector farmacéutico animal esté extraordinariamente concentrado. Las mayores 4 empresas, algunas de las cuales son privadas o forman parte de grupos farmacéuticos, tienen una cuota de mercado conjunta del 65%. Por ello nosotros, tras analizar con detalle la industria y entender el potencial de crecimiento futuro que tiene, decidimos iniciar una posición en Zoetis, en Bestinver Megatendencias, ya que es la principal empresa del sector y que cuenta con un 23% de la cuota de mercado. Perfecto. ¿Nos puedes comentar un poco la tesis de inversión de Zoetis? Creo que a nuestros oyentes les va a resultar muy interesante. Claro, Zoetis es la compañía con mayor exposición al segmento de animales de compañía. Como ya comentábamos antes, este es el segmento de mayor crecimiento, ¿no? Y de mayor atractivo. Y en el caso de Zoetis, este segmento representa el 65% de sus ingresos y la compañía espera ampliarlo al 70% de sus ventas para el año 2027. Además, es líder en la industria a nivel de inversión en I+D. Ha lanzado al mercado un total de 15 blockbusters en los últimos años. Cuando decimos blockbusters, hablamos de medicamentos con ventas por encima de los 100 millones. Y además son pioneros en la aplicación de terapias de anticuerpos monoclonales en animales. La compañía, por lo tanto, tiene una gran ventaja en el estudio de este tipo de terapias respecto a su competencia. Además, cuenta con un pipeline muy atractivo en áreas poco desarrolladas y de mucho potencial, como las que hablábamos antes, áreas como las enfermedades cardiovasculares, renales, oncológicas, etc. Y durante los últimos años, este liderazgo le ha permitido crear mercados que antes no existían, como por ejemplo es el área de la dermatología, donde tienen hoy en día un 95% de cuota de mercado, o les ha permitido revolucionar otros mercados que ya existían, como el de dolor por osteoartritis, en el que también han conseguido posicionarse como el principal jugador, como líder de este segmento, ¿no? Entonces, desde su salida a bolsa en 2013, Zoetis, cuando la estuvimos analizando, vimos que había crecido en ventas un 3% por encima de la media de su industria, que crece en torno al 5% o así, y esto le ha llevado a alcanzar tasas de crecimiento medio en beneficios de en torno al 13% anual, teniendo además los mejores márgenes en el sector. Con ello ha generado unas tasas de rentabilidad elevadísimas para reinvertir en su propio negocio y distribuir entre sus accionistas. Y todo ello con unos balances muy sólidos, unos de los balances más sólidos del sector, que lo que le da es una flexibilidad estratégica de la que carecen sus principales competidores. ¿Y cómo sabemos cuándo es un buen momento para invertir? ¿No están caras estas empresas? Esa es una parte importante de nuestro trabajo, analizar y valorar las compañías. En el caso de Zoetis llevábamos un tiempo con ella en el radar, la habíamos analizado desde hace tiempo, pero nos parecía que el precio era exigente y durante los meses antes de la publicación de resultados del segundo trimestre la acción corrigió bastante debido a unos factores que considerábamos coyunturales, por lo que aprovechamos ese momento para construir una posición. Y al final, el tiempo nos sigue dando la razón y la compañía continúa con unos resultados excepcionales y unas oportunidades de crecimiento a futuro estructurales. Perfecto, Raquel, pues muchísimas gracias, nos ha quedado muy claro. Javier nos ha traído otro caso de inversión muy distinto, creo que también os va a parecer interesante, así que Javi, ¿nos cuentas un poco? Claro que sí. Como nuestros oyentes sabrán ya, en el equipo de inversión de Bestinver dedicamos miles de horas a analizar industrias y compañías, pero ese trabajo no siempre resulta en una idea de inversión. Muchas veces la conclusión es que no debes invertir en algo.
Y saber qué compañías o qué industrias tienes que evitar en un momento dado es tan importante como encontrar oportunidades de inversión. Ya lo decía Warren Buffett cuando comentaba que la primera regla para invertir es no perder dinero y la segunda regla es no olvidar la primera. Es por ello que en el podcast de hoy me gustaría comentar el análisis que hicimos a mediados del año pasado de los fabricantes de baterías coreanos, cuya conclusión fue la de evitar el sector por una serie de razones que, si te parece, desglosaré más adelante. Me parece fantástico, pero antes sí que me gustaría que nos dieses unas breves pinceladas de la industria de las baterías. Creo que nos puede ayudar a todos a entenderlo mejor. Pues mira, las baterías de litio se inventaron en los años 70 y se empezaron a comercializar a principios de los 90 por Sony en sus productos portables como videocámaras o reproductores de música. Con el paso del tiempo, la tecnología ha avanzado mucho y durante la última década los costes de las baterías han caído un 90%. Esto las posiciona como una tecnología clave para la transición energética por el rol que jugarán, por un lado, en la electrificación de la industria automovilística y, por otro lado, en el almacenamiento de energía con el fin de estabilizar la red eléctrica, lo cual será cada vez más necesario debido al incremento de la penetración de renovables en el mix energético. Ahora, dentro de las baterías de litio existen diferentes tipos según los materiales que las compongan y que les dan propiedades y características diferentes. Y aquí quiero pararme a pensar con vosotros cuáles son las 5 principales características que buscamos en una batería. La primera sería la densidad de energía, es decir, la cantidad de energía que son capaces de almacenar por cada unidad de volumen o de masa. La segunda, la rapidez de carga. La tercera serían los ciclos de vida de la batería, que al final pues es la cantidad de veces que podemos cargar y descargar esa batería hasta que se desgasta. Y consideramos que está desgastada cuando su capacidad cae por debajo del 70 u 80% de la capacidad original. La cuarta sería la seguridad, ya que todos hemos oído historias de coches eléctricos o teléfonos cuyas baterías han explotado o han empezado a arder. Y por último tendríamos el coste, que viene dado por los diferentes materiales que se usan en una batería y que le pueden dar propiedades valiosas a cambio de tener un coste mucho más alto. ¿Y cuáles son los principales tipos de baterías de litio? Pues la tecnología y los materiales usados para fabricar las baterías han ido variando a lo largo de la historia. A día de hoy, los ánodos, que sería el electrodo negativo de la batería, suelen estar hechos de grafito y determinan la rapidez con la que se puede cargar una batería, mientras que los cátodos, que son el electrodo positivo, se pueden componer de litio y una gran cantidad de materiales. Y este cátodo es el principal determinante del coste de una batería y la cantidad de energía que puede almacenar. Actualmente las dos grandes tipologías de baterías de litio que existen se diferencian por los componentes del cátodo. Por un lado tenemos las basadas en níquel, que también son conocidas como NMC por las siglas de sus componentes, que serían níquel, manganeso y cobalto. Y por otro lado tenemos las LFP, que están hechas de hierro y de fosfato. Las basadas en níquel se caracterizan por tener una densidad energética más alta y una mayor rapidez de carga, pero son más caras y un poco más inestables. Estas baterías las solemos encontrar en los coches eléctricos premium y en geografías donde las distancias son largas y requieren un mayor rango de autonomía, como pueda ser Estados Unidos. Los principales fabricantes que usan esta tecnología son los coreanos y los japoneses, donde encontraríamos empresas como LG Energy Solutions, Panasonic y Samsung SDI. Por otro lado tenemos las LFP, que estas son más seguras y más baratas, pero tienen una densidad de energía considerablemente menor y una rapidez de carga que tiende a ser menor. Se usan, por tanto, en coches pequeños y con un menor rango de autonomía, lo que los hace ideales para geografías donde no se requiere conducir largas distancias o donde no hay un gran número de puntos de recarga, siendo China el mayor ejemplo de ello. En la tecnología LFP, los líderes indiscutibles son los fabricantes chinos, con KTL y BYD a la cabeza. Entonces, durante los últimos años, gracias a mejoras tecnológicas, las LFP han aumentado considerablemente su densidad de energía, a la vez que reducían sus costes, por lo que las han hecho que vayan ganando terreno a las baterías tradicionales o las basadas en níquel. Por dar algunos números, las LFP en el 2015 representaron aproximadamente el 10% de la producción global de baterías, pero para el 2025 se espera que sean más del 40%. ¿Y a qué se debe la mejora tan repentina de esta tecnología? Pues este auge del LFP no aparece de la nada, es una consecuencia un poco del dominio de China sobre esta tecnología y sobre la cadena de valor de las baterías de litio en su conjunto. Este dominio que tiene China viene dado por el control que tiene sobre las cadenas de suministro de los materiales clave para la fabricación de baterías. Así vemos cómo sostienen una posición de liderazgo en la minería o en el procesamiento
de materiales como el litio, el níquel, el cobalto, el grafito, etc. Y no solo eso, sino que también están a la cabeza en la producción de las baterías en sí. O sea, China fabrica a día de hoy 3 de cada 4 baterías que se producen en el mundo. Fenomenal. Pues una vez descrito el contexto en el que se desarrolla la industria de las baterías, ya podemos hablar de las compañías que fueron el objeto de nuestro análisis: LG Energy Solutions y Samsung SDI. ¿Te parece bien detenernos a hablar para terminar de estos fabricantes? Por supuesto. Pues estos fabricantes de batería coreanos, como he comentado antes, son 2 de los líderes mundiales en la fabricación de baterías basadas en níquel. Esto quiere decir que sus principales clientes son los grandes grupos automovilísticos del mundo occidental. Y aquí encontramos Stellantis, BMW, Volkswagen, General Motors, etc. Por tanto, inevitablemente, sus ventas de baterías van a estar ligadas a las ventas de vehículos eléctricos de estos fabricantes. Eso ya suponía un problema para nosotros desde un primer momento por la poca visibilidad que teníamos sobre la demanda de coches eléctricos a corto o medio plazo, con los consumidores sufriendo la fuerte inflación vivida desde el 2021 y unos tipos de interés del 4 o 5%, haciendo prohibitivo comprarse un coche nuevo a la mayoría de la población. Además, recordad que las baterías coreanas, que están basadas en níquel, estaban cediendo terreno ante las baterías LFP que venían de China, donde además una sobreoferta en el mercado interno estaba obligando a muchos productores chinos a exportar a precios muy bajos al extranjero para mantenerse a flote. Entonces teníamos por un lado a las baterías de níquel sufriendo una gran intensidad competitiva y tecnológica por parte de los fabricantes de LFP chinos y por otro lado un mercado final, el de los coches eléctricos, con una demanda muy débil y sin dar signos de recuperación. Ambos factores apuntaban a que los volúmenes de venta de las baterías para Samsung y LG no iban a mejorar. Muy bien, y para finalizar, ¿te parece que hablemos de su valoración? Pues mira, las valoraciones a las que cotizaban ambas compañías, que estaban en torno a 15-20 veces EV/EBITDA, implicaban un fuerte crecimiento de los beneficios en los próximos años y no daban lugar a que el mercado perdonase ningún tipo de decepción. Entonces no teníamos la misma confianza que el mercado en las perspectivas de ingresos de estas compañías y decidimos no invertir en ellas. Al igual que en Zoetis, el tiempo ha acabado dándonos la razón y ambas compañías se dejan más de un 20% desde junio del año pasado. Por tanto, creo que esto es un claro ejemplo de lo que comentaba al principio, que a la hora de invertir, saber identificar riesgos es tan importante como saber identificar oportunidades. Normalmente hablamos del análisis fundamental como herramienta para localizar oportunidades de inversión, pero la mayor parte del tiempo en realidad sirve para rechazar ideas, ¿no? Como ha explicado Javier. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias de nuevo a Raquel. Y espero que a nuestros oyentes les haya parecido un tema tan cautivador como a mí. Hasta la próxima y gracias como siempre por escucharnos. Muchas gracias a ti, Marta. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.